su respuesta, ¿verdad? Y él va respondiendo, tal vez poco a poco, no como quisiéramos, a veces quisiéramos que se fuera más rápido, pero el Señor tiene un tiempo para todo, ¿verdad? Entonces, esta es la base, digamos, de lo que tal vez como que quiero empezar el tema, pero antes de empezar el tema, entonces quería que viéramos esto, y yo sé que tal vez mientras don Johnny hablaba, muchos tal vez estuvieron pensando en situaciones que les ha pasado, por las que han pasado, digamos, situaciones que han vivido, y aún así han visto la mano de Dios. Entonces, mientras alabamos al Señor, vamos a, ¿cómo se llama?, a recordar eso que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y a darle gracias a Él por todo lo que Él sigue trabajando por nosotros. Entonces nos vamos a poner en manos de Él. Bueno, hoy ustedes nos saben que hemos estado conversando sobre digamos, el libro extraordinario, ¿verdad? Que en la iglesia también están conversando y han estado se han estado basando en el Salmo 103. Entonces hoy vamos a leer el Salmo 103.4 para empezar, que fue un día de estos el pastor Raúl estuvo conversando sobre eso. Entonces si alguien me lo puede leer. 103.4. ¿Puedo? Sí, adelante. Gracias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Hasta dónde? Ahí dice nada más solo eso vamos a leer por ahora. Este tema se llama rescata del hoyo. ¿Okay? Entonces, del hoyo, ¿verdad? Él es el que nos rescata, el que rescata del hoyo tu vida, lo que dice la palabra. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, como empezamos y hablábamos, cuántas circunstancias a veces estamos viviendo y estamos metidos literalmente como en un hoyo? Pero no solo eso, cómo era nuestra vida, digamos, o cómo era ese hoyo de pecado donde estábamos nosotros, ¿verdad? Donde había, digamos, por ejemplo, estábamos en un hoyo tal vez de envidia, de rencor, de falta de perdón, de maldad, ¿verdad? De lujuria. ¿Cuánta gente está metida en un hoyo, verdad? Y es el Señor el que puede venir a sacarnos de ahí. Entonces, digamos, preparando esto, yo me puse a pensar, porque yo muchas veces, digamos, le he dado vueltas de qué me ha rescatado Dios. O sea, qué es lo que yo nunca voy a saber, qué pudo haber sido mi vida si no hubiera aceptado al Señor en mi corazón, ¿verdad? Entonces, yo, digamos, a los 5 años fue que mi familia empezó a ir a la iglesia cristiana. Entonces, esta semana lo que hice fue que hablé con una de mis primas, que fue la que inició, digamos, el grupo familiar en las cosas del Señor. Entonces la llamé a ella, porque yo dije, si llamo a mami me va a hacer un enredo, se va a acordar de la mitad y me va a inventar la otra. Fue lo que yo pensé, digo yo, porque ella ya no se acuerda tan bien. Entonces le pregunté a ella y ella me dijo, me voy a ir más para atrás de cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia cristiana. Y entonces me dijo, yo sabía, digamos, que mi familia estaba metida en brujería. Mi tía y mi mamá consultaban a brujos. No sé cuál era el motivo, no sé si era por cuestión de enfermedad o por cuestión de dinero, o no sé cuál era la situación, porque eso no lo pregunté, pero no sabía, y me enteré por ella, que desde mi abuelo, el papá de ellas, era él el que consultaba a esos brujos, ¿verdad? Entonces yo decía, ver lo curioso, porque mi abuelo, yo de mi abuelo tengo una imagen preciosa, digamos, un recuerdo muy lindo. Era un señor muy bueno, muy trabajador, súper chineador por nosotras, digamos, las nietas, porque la mayoría éramos nietas. Él era bien chineador, era una persona, digamos, que se daba mucho a la gente, tenía una pulpería y más bien siempre salía por dentro, porque a través de la pulpería, a pesar de que era una persona de muy escasos recursos, trataba de ayudar a la gente, ¿verdad? Entonces, digo, la imagen que yo tenía de él era un hombre muy bueno. Yo decía, ¿para qué quería mi abuelo consultar a un grupo? No sé cuáles las razones que tuvo y no se las voy a poder preguntar porque ya se murió. Pero gracias al Señor, el Señor lo rescató
y él pudo ser salvo, ¿verdad? Pero entonces mi prima me contaba que ella conoció a un señor, digamos, en el consultorio de la bruja, por decirlo así, un señor que a él le hablaron del evangelio y el señor aceptó al Señor en su corazón. Entonces, este señor, él se llama Don Mario, bueno, se llamaba Don Mario, hace poco murió. Este señor habla con mi prima y le habla del Señor, ¿verdad? De Dios. Y ella acepta al Señor en su corazón, y así todo el resto de mi familia. O sea, mi mamá era muy unida con mi tía, y ella tenía 2 hijas y nosotros éramos 5 hijas, ¿verdad? Entonces terminamos convertidos 5, 6, 7, 8, 9, ahí, ¿verdad? Después alcanzaron a mi papá, alcanzaron a mis abuelos. Entonces, para iniciar, digamos, este tema, a donde quiero ir es, ¿qué hubiera pasado si ese señor Don Mario no hubiera hablado con mi prima, ¿verdad? O no hubiera hablado con mi tía? ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera llegado hasta donde nosotros? Él alcanzó una generación, ¿verdad? Toda una familia y una generación, porque probablemente si él no lo hubiera hecho, mis hijos hoy consultarían a brujos, o los hubiera involucrado yo en brujería, ¿verdad? Porque esa era la agencia que traíamos. Entonces, qué importante que es el animarse a hablar, y esto es parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? A lo que somos mandados, porque hay mucha gente que está en hoyos donde no puede salir, ¿verdad? Ok, entonces como primer punto vamos a ver, no somos llamados a condenar. Entonces, si alguien me puede leer Juan 3:18. Dice, no solo que él les habló, sino que su prima oyó. O sea, se habló también, porque cuánta gente también uno les ha hablado, les habla y... ¿no? Pero ahora lo importante es lo que vamos a ver. ¿A qué somos llamados? Juan 3:18. Nosotros somos llamados a hablar, ¿verdad? Hay gente que no lo, digamos, no lo logra, como dice usted, gente que uno le dice, pero vamos a ver desde el punto de nosotros como conocedores de la palabra. Yo entiendo lo que me dice, pero yo creo que también es importante que porque Don Mario les habló, pero su hija también lo oyó, igual hubiera sido, ahora sí ya tampoco le abre el cuarto. ¿Quién sabe si usted conoció a Don Mario? Yo estoy creyendo que sí, porque como está diciendo que se acaba de morir, estoy pensando Don que Mario Doñez. Sí, Don Mario. Claro, nosotros tenemos muchas cosas que agradecer, bueno, agradecimientos, más quiero llamar a Doña Elsie porque Don Mario fue hasta Cañas con Arturo, en Guanacaste, para hablar con la sobrina de él que se murió. ¿Se acuerdan que le salió una pelotita en la pierna y que fue el cáncer, era un cáncer invasivo y murió como de 18 años, 19 años? Y Don Mario fue hasta Cañas, Guanacaste con Arturo. Porque Don Mario fue sanado de 2 cánceres, hace como 15 años. Sí, y después de de Mario en la iglesia más grande. Sí, doña, sí, yo vi a doña Elsie en el Hospital México, pero yo andaba corriendo y yo la vi a ella corriendo, digo, ya a lo mejor andaba en el enredo con mi mamá. Sí, claro, muchas cosas que imagínense, hace 40 años lo conocimos nosotros. Bueno, hace 41 años más o menos. Bueno, si alguien me ayuda con Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Es eso? Y eso creo que no. 3:18. Sí, Juan 3:18, sí. Entonces fui yo la que lo apunté. Será primera de Juan. Será primera de Juan. ¿Qué tiene primera de Juan? No, apunté mal entonces. Según yo era. Pero en el que cree Hijito mío, no hablemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No. Pero el que quiere hablar. Bueno, que quiere hablar. lo tengo aquí. Yo se los voy a Sí, leer a mí aquí. me parece que está bien. El que dice Yo así, siento que está bien. es que seguro tengo la cita mal, ahorita lo buscamos, o si Pedro me ayuda. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si me ayuda Peter con eso. Se los voy a leer también, aquí lo saqué en la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice, jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Entonces, aquí digamos al punto donde quiero llegar es, lo estás buscando, ¿no? Para darles ahora la cita. Dice, ¿Cómo fue que sí? no hay temor de Dios delante de sus ojos.
Ese es en la Reina Valera. No hay temor de Dios, lo está en mi libro. En mi libro Bueno, está En bien. el libro, Ok. Romanos 3:18. Ok, gracias. Qué raro, porque anoté Juan. Y tengo que haberlo anotado Está bien la porque yo lo parte- saco. Pero bueno, está bien. El tema aquí es que Pablo lo que está hablando es de la gente que vive en pecado, ¿verdad? Entonces aquí dice, digamos, en esta versión me gustó más, jamás tienen presente que hay temor a Dios. Entonces, si ustedes ven la gente que está, digamos, en el mundo, llena de pecado, digamos, la gente no le importa la opinión de Dios, no le importa, o sea, simplemente ellos, mucha gente dice, yo creo en Dios, pero parte sin novedad, mi vida la vivo como yo quiero, Que ¿verdad? no tienen temor de Dios. Porque no tienen temor de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que viene, digamos, Pablo habla ahí desde el verso 9 sobre la gente, digamos, que está totalmente consumida en el pecado. O sea, son gente totalmente indiferente a lo que Dios tenga que decir. Y el pecado, ya lo hemos hablado, ¿verdad? El pecado lo que significa estar lejos de Dios, ¿verdad? Entonces, hay un principio legal, y vamos a ver si no me equivoco, aquí está Lore presente, que dice que, bueno, sí, también mi David presente. Bueno, y Mónica también. Ay, sí. O sea, mejor. demasiadas personas que me pueden decir que estoy en lo incorrecto, pero una persona que es condenada por un delito no puede volver a ser condenada por ese mismo delito, ¿verdad? Así está el mundo. El mundo está condenado por el pecado. Y nosotros, que conocemos de la verdad, en lugar a veces de ayudarlos, los condenamos más. O sea, los condenamos otra vez. ¿Por qué? Porque hay gente que vive, digamos, en una serie de cosas que nosotros a la luz de la palabra sabemos que están mal, y en lugar de ayudar, más bien los empujamos más a ese hueco, ¿verdad? Porque entonces uno dice, no, fulano es un mentiroso, ¿verdad? Fulano es un engañador, un estafador, o fulano, ese es un adúltero, no merece. O digamos, por ejemplo, por eso uno podría decir, aquel es un violador de niños. Al concepto de uno, tal vez, uno diría, no merece el perdón del Señor. Pero el precio que Dios pagó por nosotros fue el mismo que pagó por ellos. Y nosotros hemos sido enviados a hablar de la palabra, no a condenar. Eso no es lo que nos corresponde a nosotros. Y aun cuando ellos no puedan ver, porque no están como cegados en el pecado, ¿verdad? Y no pueden ver más allá, y no tienen temor, pero nosotros sí conocemos, ¿verdad? Y entonces es ahí donde empezamos nosotros, tenemos que trabajar en ayudar y no en condenar, no en empujarlos más al hueco donde están. Pablo, cuando escribe esto, no lo hizo con la intención de condenar, cuando escribe, digamos, sobre los versículos que hablan sobre la vida, digamos, en pecado, sino que él lo que hace es, o por lo menos lo que leí, lo que intenta Pablo es decir que si el Señor lo hizo con él, que él estaba mal, ¿verdad? Porque perseguía a los cristianos. Si el Señor tuvo misericordia de él y lo alcanzó, lo puede hacer con cualquiera, ¿verdad? Eso era lo que él pretendía. Ok, entonces como segundo punto vamos a hablar sobre el poder de Dios. Entonces vamos a leer Romanos 1:6. Ya me preocupa que esas no eran. Decía Juan 3:18 en el libro. Ajá, ¿y qué vacilón? Entonces, ¿cómo le encontré la cita yo? Bueno, está bien. ¿Romanos qué? Romanos 1:6. Dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Qué es eso? Romanos 1:6. Sí. Estoy en problemas. ¿Qué tiene usted? Qué vacilón, pero lo curioso es que yo saco los versículos y voy y los busco. El Espíritu Estoy- Santo se los estoy- revela. Romanos 1:16. Es 1:16. Ah, 16. Perdón, Sí, dijimos entonces yo la en que Romanos no lo copié. 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, Ajá. porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ok, amén. Hay una versión que dice a los
vean que nosotros tenemos que llevar buenas noticias. ¿Cuántos, digamos, hoy en día estaban, por ejemplo, esperando las buenas noticias del acumulado, ¿verdad? Del acumulado que vendían en la lotería. Yo veía, por ejemplo, a mis compañeros al llegar a una chancelería afuera del edificio y eran como hormigas comprando lotería. Yo decía, pero qué raro, ¿qué será? ¿Qué será que están ahí, verdad? Todos los compañeros, y no solo de la oficina, nosotros la sino- gente no fuimos Ajá. a No era yo la que estaba comprando, pero sí lo vi. Y yo digo, y la gente estaba con una expectativa, con recibir la buena noticia de ser el ganador del billete del acumulado, porque así estaba. O sea, si la gente compraba era porque estaba con expectativa, ¿verdad? De tener esa buena noticia. Y qué importante es que nosotros podemos llevar mejores noticias, noticias de una vida eterna, noticias de una salvación, ¿verdad? De parte del Señor Jesucristo. Noticias de que podemos hacer tesoros en el cielo donde nadie se los puede robar. Yo a veces hasta me cuestiono, yo digo, Señor, ¿qué es hacer tesoros en el cielo? ¿A uno le importará en el cielo si tiene o no tiene algo? Digo yo, si solo estar en la presencia del Señor, yo digo, no sé qué más puede ser, o ese es el tesoro mayor, ¿verdad? El poder estar ahí en su presencia, porque dice, se debe sentir en todo lugar, no importa donde usted esté. Entonces yo digo, si la corona es grande o linda, o ¿qué importa? Digo yo, pero ¿a qué se refiere, digamos, con los tesoros en el cielo? Pero aún así, podemos dar las buenas noticias de que hay tesoros allá arriba, que son más importantes que los que están en la tierra. Y que aún así, nosotros viviendo en la tierra, podemos estar afligidos, pero el Señor venció al mundo, ¿verdad? Y Él dice que va como poderoso gigante delante de nosotros. Y tantas promesas que hay en la palabra que son buenas noticias. Pero ¿qué pasa? Que la gente esas noticias no las quiere oír, ¿verdad? Entonces, a veces a nosotros nos da temor. ¿Por qué? Porque si hablamos de eso, entonces somos fanáticos, se burlan de nosotros, somos panderetas, ¿verdad? Entonces, la gente dice, o mucha gente dice, ay no, pero es que la Biblia ya está pasada de moda, ¿verdad? Inclusive yo he oído gente que conoce de la palabra que dice, no, dice, es que hay cosas de la Biblia que sí se adaptan al día de hoy, hay cosas que no. Y yo digo, por Dios, o sea, ¿cómo va a pensar así? Gente que dice, mis hijos son jóvenes, que vivan la vida. Y no hay que, digamos, restringirlos con el Evangelio. Tendrá el tiempo para ponerse en línea. Sí, exactamente, pero ¿qué pasa si no le dan tiempo? no le da ¿verdad? Que Dios les dé el tiempo, ¿verdad? Y digamos, yo, confesados. sí, pero si ustedes lo escuchan, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo una amiga que hace poquito, conociendo de la palabra, tiene un hijo de 20 años y se fue con la novia de crucero. Yo dije, ¿cómo de crucero? Dije yo, ¿cómo se van? Pero seguro... Cámara. Sí, entonces, Claro, como decía, le sale caro porque tienen que pagar doble cabina. Le sale muy caro. pero, entonces, ¿hasta qué punto somos? Doble cabina tienen que pagar, le sale caro. ¿Sí? ¿Hasta qué punto la gente empieza a ser permisiva, ¿verdad? Y entonces la palabra se aplica para unas cosas sí y para unas cosas no. Sí, como me comenta. Sí, y entonces digamos, yo digamos, preparando esto, pensaba digamos en la historia de Elí, el sacerdote que habla, que estaba con Samuel. La palabra dice que él no le estorbó a los hijos, ¿verdad? Y entonces yo digo, las palabras no solo son buenas nuevas, sino también representan ciertas obligaciones. Los hijos de Elí y respetaron las ofrendas y respetaron la casa del Señor. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Murieron ellos, murió su papá, murió la esposa de uno de ellos dando a luz y le puso al hijo Icabod, ¿verdad? Que es que la gloria del Señor se ha ido, porque de paso los filisteos se llevaron ese día el arca, que representaba la presencia del Señor. Entonces, ¿cuántas veces nosotros por ser permisivos podemos quitar la presencia del Señor de nuestra casa? ¿Verdad? Porque no podemos, digamos, coquetear con el pecado, ¿verdad? Entonces, la palabra, esas buenas nuevas también representan una vida íntegra delante del Señor, de parte de nosotros, ¿verdad? Vamos a ver.
importante reconocer que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, donde quiera que vayamos nosotros, tenemos que guardarnos como hijos, ¿verdad? Y ser esa luz para las demás personas. Entonces, aquí tal vez para que no lo busquen, aquí dice Mateo 16:15, y espero que la cita sea dice, No, ya lo vamos a buscar aquí. y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto lo dijo Jesús y nos lo mandó a nosotros, ¿verdad? Y ese ir por todo el mundo, a veces no hace falta que usted salga de Costa Rica, ¿verdad? Ir por todo el mundo es empiece o esperaría uno empezar con la familia más cercana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la gente que se supone que más queremos y a la que deberíamos de alcanzar. Ajá. Perdón, ¿cuál es la cita? Mateo 16:15. Seguro que no es. No, no es. No es porque padre. si esa no es porque yo creo que esa es la de la comisión de nosotros, la misión y la visión de nosotros. Estoy Marcos. como una dislexia. Marcos 16:15. Ok, gracias. Yo no terminé. Tuvo que haber sido algo ahí Pero, para que se equivocaran todos. pero no, tuvo que haber pero sido vea, algo. esta de Mateo ni siquiera venía en el libro, esa la saqué yo. Bueno, de Marcos, Ahora tú haces la cita y siempre con el nombre. ¿verdad? Quiero revisar qué era lo que el Señor quería decirme en eso. Vamos a ver, ahora les voy a leer Juan 16:8. Díganos qué quiere Juan decir. 16:8. Lo buscamos, sí, porque la cita está mala. Voy a tener que editar ese video. Lo que quería era hacerlos sonreír. ¿Verdad? Para ver si estaban despiertos. No hablando. Veamos. Reírnos. Vamos a ver, dice Juan 16:8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Es así. Juan 16:8. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, del 8 al 11. Ok, bueno. Así es, así. Aquí Jesús estaba hablando de el Espíritu Santo. Entonces, es, digamos lo que decía Dora hace un momento. Hay gente que no quiere entender, hay gente que no quiere aceptar lo que nosotros queremos decir. Pero nosotros fuimos llamados a llevar el Evangelio. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a la persona del pecado, ¿verdad? De juicio y de justicia, lo que dice la palabra. Entonces, nosotros hacemos nuestra parte, el Señor hace el resto. Y si la persona del todo nunca quiso, bueno, nosotros hicimos lo que nos mandaron a hacer, ¿verdad? En obediencia. ¿Verdad? Porque dice la palabra que uno se sacude las chancletas y se deja de la vida. Sí, exactamente. Así es, sí. Muy importante. Vamos a ver, como tercer punto, están reconciliados con Dios, dice. Reconciliados con Dios. Espero que la cita sea. 2 Corintios 5, 18 al 22. Si alguien me ayuda con eso. 2 Corintios 5, del 18 al 21. Comienza con todo esto, todo proviene de esto Dios. sí viene. Eso es. Ya, esto es como la cuarta es la vencida porque fue ya tres. Lo leo, listo, 18 Está bien. Ajá. Ok. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Falta uno más? Dos más, el 20 y el 21. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amén. Ok, vean, eso es algo que el pastor lo ha estado enfatizando, ¿verdad? El ministerio de reconciliación. Aquí dice que Él nos dio el ministerio de reconciliación, ¿verdad? Entonces,
Si usted no sabía cuál ministerio tenía, bueno, hay uno que ya se lo dio, ¿verdad? Y entonces ya sabe que hay uno que lo tiene. Y dice, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Yo cuando leía esto me ponía a pensar en tantas situaciones que ha estado viviendo el país en este momento, digamos, a partir de las elecciones pareciera que todo esto va como una división bárbara, ¿verdad? Que pareciera que somos como unos de un lado, otros del otro, y a veces los mismos cristianos que tenemos el Ministerio de Reconciliación nos convertimos en agentes de división, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en lugar uno de llamar a la gente a que venga a conocer o a que bajen las aguas o simplemente de quedarnos callados, hay gente que dice cosas, por lo menos en las redes sociales, bárbaras, cosas que condenan a la gente que no conoce del Señor. Entonces no podemos ponernos en esa posición porque fuimos llamados a la reconciliación, ¿verdad? Más bien a dar esas buenas nuevas. Y dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Ven qué importante, embajadores, o sea, somos gente importante, a veces perdemos ese nombre, ¿verdad? Nosotros no somos cualquiera, somos llamados a hablar de la palabra, ¿verdad? Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, somos llamados a hacerle ver a la gente que hay una respuesta para la situación, que hay un camino correcto, ¿verdad? Hay una, digamos, viendo esto de reconciliación con Dios y viendo todo esto, digamos, cuando pensaba yo en la parte del hoyo, pensaba mucho en José. José fue metido, o sea, cuando pensé en el hoyo, yo pensé literalmente en ese hoyo donde lo metieron los hermanos, ¿verdad? En esa cisterna, que no tenía agua cuando lo echaron ahí, ¿verdad? Porque si no se hubiera ahogado, pero ¿qué hubiera pasado? No hubiera cumplido el propósito que Dios tenía, ¿verdad? Y José no solo cayó ahí, sino que después sus propios hermanos lo venden como esclavo. Y no solo eso, sino que llega a un lugar donde lo acusan de algo que no es y cae en la cárcel. Pasa tiempo en la cárcel y bueno, el Señor lo saca de ahí con un propósito y lo lleva hasta donde el faraón y lo pone como una persona importante. Y cuando José, sus hermanos vienen, ¿qué es lo que dice José? José pudo haberlos condenado, haberlos apuntado, haberles dicho y haberse desquitado, ¿verdad? Sí, de haber dicho, qué rico, ahora sí los tengo en mis manos, ¿verdad? Todo lo que me hicieron, haber guardado el rencor por años. Pero ¿qué hizo José? José entendió que todo lo que había pasado no había sido culpa de ellos, sino un propósito de Dios. Así lo entendió. A diferencia, por ejemplo, del hijo pródigo. El hijo pródigo, el hermano, ¿qué es lo que hace? Que cuando el hermano regresa, lo empieza a señalar, le dice que por qué le están haciendo fiesta al hermano, que, o sea, no se lo merece. Entonces, ¿cuál es la posición que queremos nosotros tomar? ¿La del hermano del hijo pródigo o la de José? Que aún con todas las circunstancias que él había pasado, siempre él decidió bendecir a sus hermanos, ¿verdad? Por ejemplo. O vivir la situación, digamos, que vivió y entender que era un propósito de Dios, aunque era muy difícil, pero agradecerle a Dios por toda la situación que él había pasado. ¿Por qué? Porque eso lo formó. Y aún así, él ayudó inclusive a un pueblo que no era el suyo, porque ayudó a los egipcios y él era israelita, ¿verdad? Y estaba con el faraón y les dio, ¿cómo se llama? La estrategia, ¿verdad? Porque él pudo haber dicho, no, me quedo callado, que se mueran todos estos, pero se iba a morir también su pueblo, ¿verdad? ¿Sí? Y en realidad él tomó una posición de bendición. Entonces, en Génesis 49, ahí habla donde Jacob ya iba a morir y empieza a bendecir a sus hijos. Entonces, bueno, estuve escuchando una predicación sobre esto en algún momento y decía cómo, digamos, a Judá, en los versículos, digamos, Jacob le da como 2 versículos, o no sé, digamos, más versículos que los adicionales, que a los demás, le da a Judá, digamos, bendición.
Y entonces dice que Judá significa alabanza. Entonces el pastor ese decía, en la alabanza hay una bendición adicional, ¿verdad? Pero él enfoca de que José, la bendición que Jacob le hace, a pesar de que no era de los hijos mayores, es una bendición mayor. Entonces aquí dice, les voy a leer lo que dice en Génesis 49, 22, dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Entonces, este pastor lo que decía era, esos vástagos fue que fueron más allá de lo de lo que José podía, digamos, condenar, sino que se fue más allá a bendecir a un pueblo que no era el suyo, a perdonar a sus hermanos y bendecirlos, a cuidar de su familia. Se fue más allá, ¿verdad? Entonces, como la bendición de José es mucho mayor, que dice que aún todo lo que José tocaba era prosperado. Entonces, ¿cuál es la posición que queremos nosotros? ¿Verdad? Esa bendición extra, donde hacemos lo que el Señor nos pide, vamos más allá de poder contar las buenas nuevas de lo que Él ha hecho en nosotros, de lo que Él nos manda hacer, de predicarle a todo el mundo del Evangelio, ¿verdad? Entonces, para ayudarlos a salir de ese hueco donde está la gente, donde la gente no tiene temor de Dios porque no conoce, o porque simplemente se ha alejado de tanto de Dios que ya no lo sienten, no lo ven, están ciegos. Es como el cuento de las ranas que las ponen en agua caliente y entonces cuando las ponen en agua caliente brincan para salir, pero lo contrario a cuando las ponen con agua fría, la rana ahí en el agua, entonces va calentando con el agua. Entonces llega el momento en que se acostumbran al calorcito hasta que, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. Que se cocina. Sí, pero es diferente, ¿verdad? Cuando los echan en agua caliente y empiezan a brincar, pero ahí van con... Entonces dice que mucha gente empieza en ese confort, ¿verdad? Se va metiendo, se va tan acostumbrando que ve las cosas como normales, como naturales, como parte, ¿verdad? De esa condición del pecado. Y uno lo ve en muchas personas, ¿verdad? Ok, para concluir, les quería leer lo que dice Santiago 1, del 22 al 25. ya lo hace con temor y temblor. ¿Cuál es? Santiago 1, 22 al 25. Es igual que los celulares, cuando uno escribe una palabra y sale otra. Y se manda a pensar. Ay, sí. Yo puse o una carita que no era. Yo puse Don Francisco abreviado, FCO, y ya cuando veo que dice Don Feo. Pero es que no sea nada malo. Les voy a leer. Santiago 1, del 22 al 25. Lo que quería leerles la versión de Dios habla hoy. Dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. O sea, cada mensaje que nosotros vamos a recibir, hay que ponerlo en práctica, inclusive el de hoy. Dice, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Perdón, yo tengo aquí que dice recibirá bendición al practicarla. Ok. Bueno, vean qué cosa más bonita, ¿verdad? Qué importante que es el que nosotros no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? Y aquí a mí me llamó mucho la atención a qué se refería con el espejo. Yo dije, ¿a qué se refiere esto con el espejo? ¿Y qué hace usted cuando se ve en un espejo? Si se ve despeinado, digamos nosotros las mujeres que tal vez a veces se nos corre, tal vez el rímel o uno se ve al espejo y ¿qué? Se corrige. Uno no da media vuelta, ¿verdad? Sino que uno llega al baño y se ve así todo, ¡ay, qué vergüenza, qué despeinado que está! Y se acomoda, ¿verdad?
o si está, ¿verdad? O si ve que estaba, y si se arregla tal vez los labios, porque no podemos ignorar lo que estamos aprendiendo, porque no solamente nos podemos llenar, sino que también tenemos que dar, ¿verdad? Entonces, no podemos ser indiferentes a la gente que está en el mundo que no conoce de la palabra, o que la conoce pero que se ha apartado, ¿verdad? Tenemos que llevar ese mensaje de salvación, tenemos que llevar esas buenas nuevas, ese mensaje también de exhortación a que la gente no viva la palabra con unas partes sí y otras partes no, ¿verdad? Gente que, aún cristianos, que coquetean con el pecado, porque no se pueden vivir puntos medios, porque no podemos ser tibios, así lo dice la palabra, somos fríos o somos calientes, no podemos estar a la mitad. Entonces, esa era la palabra que quería compartir con ustedes hoy. Dices, yo sé que hoy no es el conversatorio, ¿verdad? Pero sí quisiera, bueno, cuando usted preguntó al principio de que habíamos pasado tal vez algún momento en que ya como que ya no dábamos más o algo así, ¿verdad? Así en resumen, pasamos como familia una vez una experiencia de esas que sentíamos que ya no podíamos más, ¿verdad? Y recibimos respuesta del Señor increíblemente, o sea, donde usted ve que no había tal vez solución o que no iba a haber, ¿verdad? Entonces yo ahí, bueno, he visto la mano del Señor muchas veces, ¿verdad? Pero en ese momento sí lo estamos viviendo de esa forma, sabíamos que no había solución, ¿verdad? Y el Señor la trajo increíblemente, pero en cuestión yo creo que como de una semana, pero sí, sobrenatural. Sí, entonces, de ese lado, después me ha pasado con las compañeras que bueno, la verdad yo tengo muy buena relación con ellas, gracias a Dios, pero siempre me ha pasado que tal vez yo hablo algo del Señor y como que ya se ve como que ahí ya la cosa cambió, ¿verdad? Entonces ahora he tratado de hacerlo diferente, sino que yo les he hablado tal vez con más amor y también uno pues con el testimonio, ¿verdad? Que ellos ven que uno tal vez no hace ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, ciertas no, la verdad es que muchas, ¿verdad? Y después, con respecto a eso que hablamos ahorita, de que ahora hasta la gente creyente dice, es que es normal ahora que los novios hagan la pasear, es que es normal, es que son otros tiempos. Y yo siempre les digo, es que los tiempos no cambian, así como Dios fue, es y será, y ayer, hoy, siempre, así son las cosas, así es su palabra, así son los hechos, y a veces suena feo, ¿verdad? Pero yo creo que como dice usted, que la compañera le contó que el hijo andaba en crucero con la novia o viceversa, no sé, yo le pido tanto al Señor eso, porque yo digo, Señor, eso no es normal, ayúdame a guiar a mis hijos, porque todavía, bueno, tal vez Jimena, que es la que está más grande, todavía tal vez lo más largo, pero sí es algo de las cosas más sobresalientes ahora es esa parte, ¿verdad? La parte de la pareja, que lo quieren ver como normal, que el novio se quede a dormir a la casa, que los novios estén metidos en los cuartos, puertas cerradas y esas cosas, o sea, a mí no me parece como que sea normal, ¿verdad? Entonces, sí quería como la decir parte eso. que está atacando el diablo, ¿verdad? La parte sexual. Mi papá decía que el tiempo no cambia, que los que cambiamos somos nosotros. El mundo no cambia, el que cambia somos nosotros. Sí, yo digo, los valores, o sea, no cambian, son los mismos valores siempre. Sí, mi papá decía. Y después Laura, cuando estaba como en 9 años, me decía, mami, qué torta, mis compañeros saben que ya no son vírgenes, ¿verdad? Que ya perdieron la virginidad, que las relaciones sexuales, ¿verdad? Me decía Laura, la menor, cuando estaba en 9. Mi amor, hay una parte de la Biblia que dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y en el momento en que nosotros nos involucremos en esa parte, ya somos de ese mundo. Pero Dios nos dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Pero ella llegaba tan sorprendida y sí, es complicado. Es complicado cuando ya uno tiene los hijos grandes y adolescentes, pero creyendo en la palabra de Dios, ¿verdad? Y en la semilla que se implantó en ellos, pero el mundo nos jala. Esa es la torta, ¿verdad? Estamos guardados por todo. Mi esposo siguió el consejo de don Pedro, que dice que hay que tener ayuno y oración, entonces ya lo está pensando muy... Es que Pedro tiene ¿cómo se llama? Un meme, digamos, que es ayuno y oración, y son dos Rottweiler que se llaman ayuno y oración. Entonces hay que tener... Se le dice a Julián que cuando llegue a visitar a Jimena que saque el ayuno y la oración. Porque
llama a los tíos se espantan. Sí, es que es difícil. Uno podría decir, bueno, es que porque son jóvenes y todo, y están bombardeados por una sociedad llena de eso que hablábamos. Gente que no tiene el temor de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han apartado tanto. Entonces, el raro es uno. Uno es el anticuado, uno es el raro, uno es el malo, uno es el, ¿verdad? Es pasado de moda, y todos los términos que quieran, o el santulón, o el pandereta, o, ¿verdad? Tantas cosas, pero al final sabemos que hay bendición si guardamos lo que la palabra dice. La obediencia. Estorbar a los hijos. Estorbar, es el término que usa. Y estorbar no es discutir con uno, sino en ayuno, oración, ¿verdad? Discutir con ellos. Por ejemplo, yo hice una hora que fue que es una cuestión de bendición, y él me dice, mami, yo siento que para los que dieron la prédica y todo, para ellos es muy fácil hablar de que no hay que tener relaciones sexuales, de esto y lo otro, porque ya son gente adulta y ya vivieron eso. Ya pasaron esa etapa, ya quemaron cartuchos, ya es muy fácil para los adultos hablar de todas estas cosas. Pero qué difícil para uno, ¿verdad? Me dice Jason. Entonces yo le dije, Jason, mientras que uno esté pensando en la carne y cuestionándose en la carne, usted nunca va a encontrar respuestas. Le digo, hay que pensar en lo espiritual, porque dice la palabra de Dios que cuando el que está en la carne piensa en la carne, y el que está en el espíritu camina en el espíritu. Le digo yo, así que mientras que usted se cuestione en la carne, usted nunca va a siempre va a entrar en conflicto. Por eso hay que hacerse espiritual. Y sí se puede, hay testimonios, ¿verdad? Hay gente adolescente en la iglesia que sí pueden llegar gastos vírgenes, ¿verdad? Cuidándose al matrimonio. Y entonces le digo yo, porque ellos dan estrategias, o sea, no estar solo con las parejas, ¿verdad? Evitar estar solos, cuando la cosa se pone candente, levantarse, caminar, dar vueltas y para aplaudir, le digo yo, así que sí hay soluciones, o sea, sí se puede, pero que estando en el espíritu. Mientras que usted se empieza a cuestionar en la carne, usted nunca va a encontrar respuestas, y se va a hacer muy complicado. Porque me dice, para los adultos es muy fácil porque ya quemaron esos cartuchos. Pero le falta por quemarlos. Pero lo que pasa no es solo eso, porque yo digo, también los adultos tienen deseos sexuales también. Sí, lo que pasa es que yo tampoco es que lo estoy justificando, pero sí es una cuestión diferente porque volvemos de lo mismo, ¿verdad? Porque uno puede entrar en una cuestión, pero ya, o sea, y en realidad poco entra en tentación, porque lo ponen así, ¿verdad? Están solteros, o sea, yo siento que es diferente, pero sí se puede. O sea, yo le digo a Jason, sí se puede. Entonces lo que él me dice, todos los que hablan en el encuentro sobre estos, ya son gente adulta, ya quemaron cartuchos, tienen su esposa, tienen su vida realizada, y entonces es muy fácil para ellos decir, pero ¿qué es el testimonio? Yo lo pasé, pero ahora estoy en Dios y toda la cosa. O sea, ellos lo vivieron también. Entonces me dice, para ellos es muy simple porque ya tienen un matrimonio, ya quemaron cartuchos, y para esto ya están en otras edades. Yo pensaría que es pero diferente. no cuestionen la carne, mi vida, no cuestionen la carne, dice la palabra de Dios, si usted es carne, sigue en la carne, si usted es espíritu, usted piensa en el espíritu. Y le digo eso, los jóvenes de la iglesia han testimonio, que sí se puede. No, y digamos que sí se puede. Yo pienso que lo que usted le dijo a él, usted tiene toda la razón. Y es un muy buen enfoque el que usted le dio a él, porque así lo dice también la palabra, ¿verdad? Pero algo que hay que tal vez comentarle a él, y no sé, me parece que es mi opinión, entre más grande es uno, es más costoso resistirse a tentaciones. Entre más grande la persona, entre más adulta es, entre más experiencia tiene, entre más viva, vive más en el mundo, y es más la tentación que existe, sobre todo para los hombres. Ellos están casados, ya tienen esposas, ya no tienen por qué ir a buscar afuera, ya tienen. Pero ¿cuántos hombres casados entran en adulterio? Él le quedó muy claro, por ejemplo, le dice, mami, cuando yo fui la primera vez a un encuentro, decían, ¿cuál fue el pecado más fuerte? La droga, ¿verdad? La droga, el alcoholismo, dice. Ahora, en este encuentro, ¿cuál es el pecado más fuerte? La sexualidad, la parte sexual. Le digo, sí, mi amor, ahí en la Biblia lo dice, en los últimos tiempos van a atacar por el lado sexual. Ya todo ¿cómo se llama? Ahora está permitido hasta las relaciones con animales, ¿verdad? Ahora lo es normal. Por ejemplo, en Corintios, no sé si es ahí, donde dice que el diablo va a hacer creer en las nuevas generaciones que casarse es malo. Que yo ese día yo leí eso y le dije, Señor, ¿cómo hace 2000 años usted escribió esto, verdad? Donde decía que el diablo iba a hacer creer a la gente que casarse no era bueno. Yo dije, Señor, es que yo creo que es en Corintios que está. Y yo cerré la Biblia porque yo dije, Señor, ¿cómo hasta eso previó usted? O sea, ¿cómo hasta eso usted lo supo? 2000 años para atrás,
y qué es lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Entonces yo digo a Jason, siempre le dice, mami, es que antes cuando yo tuviera droga, alcoholismo, ahora es sexual. Y es que es llamando a lo malo como bueno y a lo bueno como malo. Eso es lo que dicen que vamos a ver en los últimos tiempos, ¿verdad? Sí, yo ¿verdad? Pero es que dentro de las cosas que uno está en ese conflicto, pero es parte del convencimiento que el Espíritu Santo tiene que traer en él. ¿Por qué? Porque también cuando uno se empieza a meter en esto, usted empieza a tener ese temor del Señor, que era lo que hablábamos. ¿Por qué? Porque usted no quiere la maldición en su vida, ni en la de su familia, ni en la de sus hijos. Uno se empieza a apartar, ¿por qué? Porque quiere la bendición de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando uno se empieza a meter, por eso hay que estar constante caminando en esto, porque si no, entonces uno se empieza a enfriar y empieza a ser presa fácil del enemigo. ¿Por qué? Porque hay muchos argumentos de parte del enemigo, digamos, para convencernos en dónde tenemos que estar, o sea, para dónde tenemos que caminar. Por eso yo le dije, ¿verdad? Si yo sigo en la carne, pensando en la carne, sí, cada cosa que no está bien en el espíritu, y hay cosas que no se cuestionan, de nada más también en el espíritu. Y eso, ¿verdad? Que sí se puede, o sea, sí se puede y se puede. En Dios se puede. Hay testimonios. Vea, por ejemplo, cuánta gente dice, yo no perdono a fulano de tal. Y le dictaminan una enfermedad donde se va a morir, y ¿qué manda a hacer? Mandar a llamar al fulano para pedirle perdón. ¿Por qué? Porque tiene miedo de morirse y que el Señor no se lo lleve. Mucha gente le pasa eso. Claro, por supuesto. Empiezan a llamar a familiares que para pedirle perdón a fulano, para volver a hablar y reconciliar. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué el cambio? Porque la gente siente, ¿por qué? Porque la gente está en una zona de confort donde cree que no le va a pasar nada. Lo que hablamos ahora, que son jóvenes y que no les va a pasar, ¿verdad? A los viejos es los que nos tenemos que empezar a preocupar. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de la muerte. A todos nos puede pasar, ¿verdad? Pero el Señor siga trabajando con